Va quedando poquito el año. Con restos estamos llegando, Sí. ¿no? Mucho calor, el calor de esta semana realmente. Bueno, nos queda esta semana cerrar con el texto de Yevalar y vamos a trabajar los capítulos 6, 7 y 8. Y la vez pasada trabajamos con todo el texto de la introducción. Y bueno, y la semana que viene nos queda los dos textos sobre la temática del cuerpo en la enseñanza. Y después, bueno, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, vamos a explicar en la última media hora del curso, la pauta del parcial. Y a diferencia del parcial anterior, este parcial va a tener, para hacerlo es domiciliario también, como el primer parcial, con preguntas de elaboración sobre la segunda parte del curso. Y va a tener, a diferencia del parcial anterior, una clase en el medio que es el miércoles, donde ustedes pueden como llevar dudas y hacer como una clase de tutoría que va a ser presencial, que va a ser el miércoles 17 de noviembre. Y después la tienen que entregar el jueves, o sea que después de la tutoría van a tener casi 48 horas más, o sea, 2 días, el miércoles de tarde y todo el jueves, para ustedes seguir haciendo los ajustes en base a las dudas y la tutoría que ustedes tuvieron de nuestra parte el día miércoles. Y bueno, y después el viernes de la otra, o sea, ustedes van a tener desde el viernes, que se les da la pauta del parcial, ¿no? Hasta el otro jueves, o sea, 7 días completos para elaborar el segundo parcial, ¿no? En base a la pauta. Y la tutoría en el medio del miércoles. Y después, bueno, vamos a hacer el mismo sistema de presentaciones obligatorias, o sea, el parcial es no solamente presentar en la EVA el parcial escrito, sino después tienen que armar la presentación en PowerPoint para el oral, y que le vamos a dedicar 2 clases como le dedicamos en el primer parcial, a que ustedes expongan oralmente el parcial. Y bueno, y después, bueno, nos queda la última semana, la última clase, que es la devolución del segundo parcial y el cierre del curso, pues una valoración del curso. Es un poco lo que nos queda, no nos queda tanto. Nos queda, sin contar esta clase, 6 clases. Y bueno, ese es un poco el cronograma que tenemos pensado. Me parece importante compartirlo, para que se vayan. Parcial también lo estamos proponiendo que lo hagan de a 2. No tienen por qué mantener las mismas, ustedes eso lo deciden ustedes, las mismas parejas o no del parcial anterior. Puede haber cambios, ¿ah? Como ustedes lo consideren. Para nosotros es lo mismo. Bueno, ¿alguna Profe, duda de esto? Sí. Hola. No, Sí. no, me funciona medio mal el micrófono. La clase esa del miércoles de tutoría que usted dice, ¿solo Sí. presencial o la va a ser híbrida? Y bueno, nosotros me parece que en la tutoría es mejor hacerla presencial. Sabemos que hay gente que vive en Cerro Largo, otras personas que viven en Rivera, y en Artigas no les vamos a pedir que vengan. La gente que vive en el interior, el resto sí estaríamos apostando a que vayan para que fuera más fácil para nosotros esa tutoría. Pero digo, Ver. ¿la van a hacer por Zoom también? Bueno. A las personas que viven en Artigas y en Rivera, sí, Ah, está, gracias. y en Cerro Largo. Pero las personas que viven en Montevideo o cerca de Montevideo, les vamos a pedir que vayan a la clase presencial. Bien, ¿alguna otra duda?
No tenemos problema también para esa clase presencial de hacer las constancias que ustedes precisen, o sea, como pasó la vez pasada en la clase presencial, en el momento de la clase nos llevan al final o la constancia y nosotros se la firmamos, ¿está? Lo mismo para el segundo parcial como hicimos para el primero. Bueno, ¿alguna duda del funcionamiento y de estas aclaraciones de cómo vamos a seguir el cronograma como está pautado de aquí a fin de año? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo que hacemos es empezar con el tema para hoy que teníamos, que era justamente de Yevalar, ¿no? Vamos a trabajar específicamente hoy con lo que es la teoría de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje, los conceptos de cronogénesis y topogénesis que están ubicados en los capítulos 6, 7 y 8 del texto de Yevalar. Bien, entonces acá tenemos, haciendo como un repaso de la clase pasada, que trabajamos más su postura más estructuralista, ¿no? Del concepto de transposición, tanto el concepto de transposición didáctica interna como el externo, uno más centrado en la relación entre el saber sabio y el saber a enseñar, y otro entre el saber sabio, entre el saber a enseñar, creo que sí, el saber enseñado, ¿no? Entonces, como los dos conceptos de transposición didáctica que él maneja a lo largo de ese primer capítulo introductorio, que es bastante largo, ¿no? Después esa concepción de ciencia, distinción entre objeto real y objeto de conocimiento, como postura materialista mínima, trabajando ahí el concepto de altuseriano, de esa distinción y haciendo como una cierta crítica a todo lo que son las perspectivas de la investigación-acción. Después también, ¿se acuerdan que también hablamos de la discusión también que se establece con otros investigadores en el contexto francés, sobre todo con Charbel, en términos de, bueno, si la escuela realmente se puede pensar solo en términos que transpone saberes desde un contexto del saber sabio o la academia a la escuela, o hay una producción específica y una singularidad específica de producción de la escuela en términos de cultura y de producción de saberes. Y ahí, bueno, hay toda una discusión, además que todos los autores que trabajan con esta cuestión vienen más de una perspectiva historiográfica, de lo que es la forma escolar, lo que son las disciplinas escolares. Hay una tradición muy fuerte de disciplinas escolares en el contexto también francés de la historiografía, afectados también por cierta historia de la ciencia. Bueno, ahí hay hubo muchas discusiones y bueno, y puntos de vista distintos frente a este planteo, ¿no? De Yevalar, que ha sido muy discutido. Bueno, después trabajamos también muy por arriba esa postura más sociológica del sistema didáctico, la noósfera, el entorno, que ahí es como más próximo al concepto de vigilancia epistemológica, que lo ubica más en términos de los didactas, ¿no? Lo ubica más en el lugar del rol del didacta en hacer esa vigilancia en el concepto de transposición didáctica externa, que es la relación que se establece entre lo que podríamos decir el saber sabio y el saber a enseñar, toda lo que es la discusión del currículum prescripto y las discusiones en las elaboraciones y diseños curriculares, y donde interviene más el didáctico, y bueno, y después el docente, que él lo ubica más en esa segunda transposición, que es entre el saber a enseñar y el enseñado, y donde trabaja esos conceptos de negación, de ficción, ¿no? Donde, bueno, también hace el acento de que la transposición didáctica es del orden estructural, o sea, estamos en la transposición didáctica, ¿no? Y no hacemos la transposición didáctica voluntariamente, no se hace la transposición, ¿no? Sino si somos efectos de esa transposición. Bien, y esa es su dimensión justamente más estructural, esa insistencia en esos elementos es donde vemos ese Yevalar más estructuralista, ¿no?
Y bueno, entonces ahora vamos a trabajar y a profundizar más en la cuestión de la relación entre el tiempo y el saber, en relación a esas dos posiciones o lugares que él llama, ¿no?, en una estructura, que son los lugares del enseñante y el enseñado. Entonces ahí como que es muy fuerte esta perspectiva en términos de lo que, creo que en términos teóricos, yo creo que si hacemos un análisis global de todo su libro, creo que este tema de ruptura del guión entre la enseñanza y el aprendizaje es yo desde mi perspectiva, sería lo más rico, creo yo, del planteo de Guevara. Más rico inclusive que esto de la transposición en sí misma, la transposición entre el saber sabio y el saber a enseñar y enseñar. Más rico todavía en el sentido de que, bueno, esto de cuestionar las temporalidades, ¿no? Las temporalidades como si fueran cronológicas y solamente del orden de una planificación racional, nos saca de ese lugar de la planificación y del tiempo cronológico y nos lleva por otra temporalidad, y va a postular a partir fue además que de los primeros trabajos que ponen el acento en esa distancia, y bueno, me parece que es como que muy valiosa esa distinción firme que hace, afectado por el psicoanálisis, entre, bueno, que las temporalidades son diferentes, ¿no? Y los tiempos de la enseñanza son distintos a los tiempos del aprendizaje. Entonces, por lo tanto, ya no se podría hablar de un único proceso de enseñanza y un aprendizaje. Esa sería como la mayor de este texto. Entonces tenemos por un lado, en términos como de puntos que vamos a ir trabajando y como de esquemas de los capítulos, así como muy general, de presentación primero más general, tenemos un capítulo 6 que trabaja el texto del saber y el tiempo didáctico del texto del saber, ¿no? Y ahí habla de distintos funcionamientos del saber, un funcionamiento didáctico y un funcionamiento laico, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo. Y después tenemos un tercer aspecto que habla justamente la diferencia entre el tiempo de la enseñanza, el tiempo legal, de las agujas del reloj, y el tiempo del aprendizaje. Esa es la primera presentación como de 3 temas importantes del capítulo 6. Después tenemos el capítulo 7, y ahí les hago como también una introducción general. Después vamos a trabajar ahora cada uno de estos temas, ¿no? Estoy haciendo como una primera panóptico de los capítulos, lo que vamos a trabajar en cada capítulo. Y ahí tenemos en el capítulo 7, justamente ahí cómo el rol del docente, el profesor, de supuesto saber y supuesto anticipar, ¿no?, que conduce, ¿no?, ese avance cronológico de la cronogénesis del saber. Después el concepto de ficción de tiempo cronológico, del tiempo didáctico, ¿no?, cómo hay una ficción en ese sentido de ese tiempo cronológico del tiempo didáctico, y las posiciones diferentes, ¿no?, tanto de enseñante como de enseñado, respecto al tiempo y el saber, donde el enseñante anticipa y el enseñado establece ciertas retroacciones, ¿no? Y ahí, bueno, los conceptos de topogénesis y cronogénesis, ¿no? La topogénesis como el lugar del saber en la sincronía del sistema didáctico, y la cronogénesis como el tiempo de saber en la diacronía del sistema didáctico. Esto es del orden estructural también para Llevalar, es muy importante eso. Y después vamos a ir a un capítulo 8, donde vamos a trabajar más que nada el concepto de posterioridad, brevemente, y vuelve ahí a repasar un poco este concepto de ficción del tiempo didáctico y la pluralidad de tiempos. Eso es un poco, al menos mi señalamiento de las cuestiones más importantes de cada uno de estos capítulos. Entonces ahora vamos a ir a entrar en forma detallada, donde ustedes capaz que tienen cosas subrayadas de cada uno de esos capítulos o dudas. Entonces, después de esta presentación como más general, yo los invito como a ir
leyendo algunas citas textuales de los capítulos 6, 7, 8, en ese orden, y a ir comentando en voz alta. Yo tengo cuestiones acá subrayadas para comentar, y ustedes capaz que también, y vamos haciendo como una lectura comentada en voz alta de estos capítulos. Es un poco la propuesta que les hago para la dinámica de la clase. Vieron que son cortos los capítulos, pero densos, ¿no? Y algunas partes como que no hay que darles tanta importancia. Bien. Entonces ahí yo creo que está bueno leer nomás el principio mismo del capítulo 6, el punto 6.1, donde habla de esta cuestión del texto del saber, como tiempo didáctico. Dice el 6.1, la producción de un sistema didáctico a partir de un proyecto social de la enseñanza previo supone la producción de un texto del saber. Y esta puesta en textos del saber engendra los efectos previamente mencionados, de sincretización, despersonalización, al tiempo que posibilita una relación específica con el tiempo didáctico, que es la programabilidad de la adquisición del saber. Esto está hablando acá, sobre todo esta última parte de la oración, ¿no? Esta idea de, bueno, que hay un texto del saber y una programabilidad, que estamos acá refiriendo más acá al tiempo cronológico, que atraviesa a todo el sistema educativo, ¿no? ¿Se entiende eso? Un poco lo que acá el acento está diciendo, bueno, esto es, nosotros todos no lo hacemos el cronograma que yo recién les acabo de decir. ¿Cómo empecé la clase yo? Empecé la clase haciendo esto, diciendo, bueno, nos quedan 6 clases, vamos a hacer tal cosa, tal otra, el parcial va a ser de este modo. Bueno, esto es parte del contrato didáctico que establecimos al principio de año, hicimos un cronograma, distribuimos el tiempo. Sí, es parte de esto. Estamos acá trabajando con el texto del saber y el tiempo didáctico, en lo que es la programabilidad que todo docente hace cuando está frente a un grupo, a una clase. Es parte de la tarea del docente, la planificación y la secuenciación, la distribución temporal en un tiempo cronológico, en un tiempo que estamos todos acordando en el contrato didáctico, ¿no? Y después si pasamos al 6.2, ¿qué dice? Esa relación saber-duración, ¿vieron cómo sigue centrándose, ¿no? En la relación del saber por la duración. O sea, siempre pone el foco y su énfasis, ¿no? Siempre en el saber. Esa relación saber-duración es el elemento fundamental del proceso didáctico. O sea que acá hay un proceso, ¿no? En este tiempo cronológico hay proceso. Acuérdense que la cronología y el tiempo cronológico es parte de esta idea de lo que es un proceso que hay que, bueno, programar, ¿no? La puesta en texto del saber previamente realizada permite que se establezca esa relación. Es más, el texto debe entablar una relación particular, según exigencias que consideraremos, con la duración y el tiempo didácticos. El proceso didáctico existe como interacción de un texto y una duración. Entonces, todas estas palabras como claves relacionándolas al tiempo cronológico, ¿no? Al tiempo legal de la enseñanza. Estamos hablando acá todo lo que es, ¿no? Acá está introduciendo el tiempo cronológico legal de la enseñanza, ¿no? Y que forma parte de un proceso, de un tiempo didáctico y de un texto del saber, ¿no? Después acá hace una distinción, ¿no? Entre en este mismo 6.2, ¿no? Que seguimos un poco más,
vamos a ver acá una distinción entre el funcionamiento didáctico del saber, del funcionamiento laico, el académico, que ya algo hemos trabajado en la introducción, ¿no? La diferencia entre la posición más de investigador, de la posición más del docente, ¿no? frente a la clase, ¿no? como lugares diferentes respecto al saber, pero acá se va un poquito en esto del problema específico que venía trabajando de los tiempos, ¿no? En el 6.3 está trabajando eso, el laico la distinción entre el laico y el didáctico. Esto de laico, hola. Sí. Esto de laico que no tiene que ver con el tiempo legal, es otro tipo de No, lo saber. laico es el saber académico. ¿Saber sabio o no? El saber sabio, exacto. Vieron que ahí dice el funcionamiento laico del saber correspondiente en la comunidad académica. En esta, en efecto, o sea, en la comunidad académica, o sea, donde se investiga, el motor del avance, de la progresión en la construcción del saber está constituido en última instancia por los problemas que se encadenan y se reproducen, produciendo una historia intelectual de la comunidad académica en la que aparece. Y ahí cita Bachelard, que es un epistemólogo muy conocido francés. Los problemas, decía Bachelard, son el nervio del progreso científico. Una investigación se presenta así como una sucesión de carambolas donde un problema resuelto o provisoriamente abandonado lleva a formular y resolver otros problemas. Entonces todo eso es más bien cómo funciona el saber en la academia, ¿no? En este sentido, el proceso de enseñanza difiere fundamentalmente del proceso de investigación. Ahí está hablando de las diferencias, ¿no? Entre la enseñanza y la investigación. En el primero, los problemas no son el motor de la progresión. Está constituida por una cierta contracción antigua-nueva. Porque ahí, bueno, está hablando un poco de la diferencia, creo yo, entre el investigador y la investigación, que bueno, está marcada más justamente por una resolución de un problema que el investigador propone, y la enseñanza, que es de otro orden, ¿no? Y más a la enseñanza básica. Si bien también hay desde otra perspectiva, pero el funcionamiento por problemas más de la escuela activa, y es otra cuestión que no es lo mismo que lo que está trabajando acá en términos de investigación, ¿no? Está diciendo, bueno, en la escuela la programabilidad y toda la cuestión del texto del saber, bueno, está atravesada por los problemas de la enseñanza, ¿no? Diferente a cómo funciona la investigación, ¿no? No sé, al menos eso es lo que yo interpreto. Ahí me hace acordar lo que dice Beares del conocimiento estable y conocimiento, ¿no? Que el saber que Sí, pero Luis es no muy es de decir eso estable. también. Luis va muy en la línea de esta perspectiva, inclusive habla de esta idea ¿no? de la diferencia entre el maestro que en la enseñanza básica, que tiende más a la reproducción del saber, y el investigador, que tiende más a la producción. Esto también lo decía Yevalar en la introducción, habíamos leído algunas citas textuales la vez pasada, un poco que vuelve a reiterar esta idea, ¿no? Y ahí en el 6.4 vuelve a destacar acá el carácter secundario del rol que desempeñan los problemas en el proceso didáctico, ¿no? Como un carácter secundario lo pone. Cosa que en la investigación es lo central, ¿no? Bien, y yo acá después entra toda una cuestión que para mí no es central, todo esto del 6.4 al 6.8 inclusive. Yo iría más ahora a la última parte, el 6.9 y el 6.10, donde está la medular, creo yo,
lo central de este capítulo, después de la primera parte que él pone, me parece importante acá, trabajar algunas citas del punto 6.9 y 6.10 de ese capítulo, ¿no? La página 79 y 80. Y ahí postula el tiempo de enseñanza ya distinto al tiempo del aprendizaje. El tiempo de enseñanza legal, el tiempo del aprendizaje, ¿no? Distinto. En el 6.10, ahí no sé si tienen, ¿no? Habla al definir el tiempo de la enseñanza, voy a empezar con el 6.10, a leer todo el 6.10. Al definir el tiempo de la enseñanza, en su estructura propia, la dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo, trabajando sobre los saberes textualizados, organiza una duración didáctica que llegará a ser un modelo de temporalidad dominante en la representación de las temporalidades, ¿no? Esto está hablando justamente acá del tiempo legal, el tiempo de la planificación, ¿no? Es que es la temporalidad dominante, que uno es la que conoce, la que podemos conocer, ¿no? Todo lo que podemos decir, bueno, hoy estamos dando tal cosa, la clase que viene vamos a dar tal otra, o el desarrollo de una propia clase también, bueno, esta clase vamos a hacer de tal manera, tal otra, lo que el docente, ¿no? Programa, eso es la temporalidad dominante. Dice, sin embargo, coexisten y se complementan sin igualarse jamás completamente el sistema didáctico. Es el modelo legalista de una duración progresiva, acumulativa e irreversible, en el sentido en que si bien pueden perderse justamente a propósito de los rogatorios, es restituida en su organización diaria de los años, no puede modificar. El efecto de esta duración didáctica así instituida no es la creación de un tiempo de aprendizaje isomorfo, que sería su duplicación subjetiva en cada alumno. Acá está cuestionando justamente eso. Y acá dice, para mí es lo más importante, el tiempo legal, y lo pone entre comillas a legal de la enseñanza, tiene como efecto fundamental el de interpelar a cada enseñado concreto como sujeto didáctico. Frente a ese tiempo que se le impone, el sujeto didáctico postula su subjetividad y su historia personal. Es interpelado y debe, en cierto sentido, responder según la estructura de una temporalidad subjetiva particular que se define en el marco progresivo del tiempo de la enseñanza, pero sin identificarse de todos modos con este. Acá es lo que abre, acá es la primera vez que abre esta idea de otro tiempo, ¿no? Es la primera, después va a seguir trabajando en los otros capítulos, pero acá es la primera cita como central donde habla, ¿no? De un sujeto didáctico, de su subjetividad de historia personal, habla del concepto de interpelación, esto evidentemente está afectado por Althusser también está afectado por el psicoanálisis, ¿no? Este concepto tiene de eso, de ese orden. Cuando decís afectado por Althusser, ¿en qué sentido? Bueno, Porque el concepto de Althusser, el concepto de interpelación, hay que irlo a buscar a la teoría althusseriana. Althusser habla de interpelación, ¿no? Es un concepto que él maneja, que ha trabajado. Entonces, bueno, en ese sentido, acá estamos hablando de, bueno, el aprendizaje dice ahí, ¿no? Además que lo dije claramente. No es la creación de un tiempo de aprendizaje isomorfo con la enseñanza. Está diciendo que no es isomorfo. O sea, no hay una identificación total, ¿no? Dice al final, además, sin identificarse de todos modos con ese tiempo, que lo interpela, pero no
Entonces ahí es la primera vez que postula esa distancia, ¿no? Bien. Ahora pasamos, si quieren, al capítulo 7, pero me parecía como, están un poco callados hoy, pero cansancio del viernes. No, yo había marcado lo de la contradicción antiguo-nuevo, Ay, dale, sí, sí, buenísimo. pero a mí me hace acordar a Piaget, que Sí, saben que después ahora vamos a mirar más adelante. Tiene algunas cosas piagetianas. Y porque Piaget también uno podría decir, bueno, ¿qué sujeto hay en Piaget? Y bueno, es complejo, no es fácil. Felipe capaz que ahí, que trabaja bastante con las teorías del aprendizaje, puede algo después esbozar, pero después vamos a ver una cita donde ahí esta idea de Piaget no es lineal, causa-efecto también en Piaget el aprendizaje. O sea, es mucho más complejo. Hay una cuestión ahí como de las muñecas rusas que le hace toda esa metáfora que en cierta medida esas temporalidades no son lineales en Piaget tampoco. Piaget no trabaja desde el psicoanálisis, pero igual está ahí dejando como abierto para tampoco hablar de esta idea de proceso y progresividad como si fuera lineal, ¿no? Sí, en el 6.7 también habla de un equilibrio. A ver, buenísimo. sí. El objeto de enseñanza produce equilibrio contradictorio entre el pasado y el futuro. Mm. Sí. Lo deja ahí, no lo explica demasiado, ¿no? Yo creo que después ahora en el 7 lo voy como explicando, como que acá tira algunas cuestiones sin profundizarlas, pero les empieza como a enunciar, ¿no? Yo tengo una En pregunta. definitiva va a cuestionar esta idea, ¿no?, de linealidad y del pasado afectando y determinando el futuro, y del pasado sobre el presente, ¿no? Sí, Sonia, estabas levantando la mano, no te había visto. No, yo tengo una pregunta del capítulo 6, que en la página 76, porque Sí. a mí me remitió cuando dice lo de los problemas, que Sí. hay como un principio en la didáctica, cuando uno plantea un conocimiento o una clase, siempre plantearlo desde un conflicto hacia el alumno. ¿Sí tiene que ver eso o es una teoría muy alejada de lo que yo vi? Yo creo que ahí, vos cuando hablas eso de conflicto y sociocognitivo y todo, en cierta medida esto está muy afectado por Piaget, que en algunos momentos lo va a ir retomando, y que hay algo de eso, pero acá justo en esa parte me parece que está haciendo como más un corte más radical, aunque después dice igual, ¿no? En segundo plano, después lo relativizan, o sea, al principio de la página 76 hace como un corte trabajante entre el funcionamiento didáctico del saber, ¿no?, y el funcionamiento académico, laico, científico del saber, ¿no? Entonces, como uno más centrado en la producción y centrado en los problemas, en la construcción de problemas, y el otro más afectado por, bueno, por el proceso de enseñanza, por la cuestión de la transmisión, pero no como centrado en una producción nueva de conocimiento, ¿no? Entonces ahí habla de un carácter, después en el segundo párrafo, ahí en el 6.4 habla como de un carácter secundario del rol del problema, entonces que tampoco lo elimina, o sea, deja cierta ahí lugar. Sí, porque en realidad, Da un ejemplo. ¿cómo producís esa contradicción antiguo-nuevo? De alguna manera hay que fomentarla o producirla, estimularla. Y Piaget viene por el lado de lo que decía Sonia, los problemas, los conflictos, desequilibrar.
Yo creo que ahí se nos arma un lío, sí, con que hablamos tanto del constructivismo con Piaget, y después nos dicen que no es construcción de conocimiento porque la construcción la hace la academia, el saber sabio. Y ahí Sí, pero por eso se pero nos sigamos entrevera. leyendo. Ahí va, está bueno eso que decís y lo que traen las dos. Pero sigamos leyendo porque después lo relativizan, ¿no? Entonces dice, por un lado, nos encontramos con el olvido de los problemas. No, está hablando del aula acá. Es el caso general en el que el curso se reduce a ser un simple discurso, ¿no? Dice, pero por otro lado, y como reacción contra lo que es más un estado de hecho, que el efecto de una actitud intencional, tenemos las tentativas que procuran restituir un rol central a los problemas en la enseñanza de las matemáticas. ¿Tá? O sea, que él está reconociendo también que, bueno, sí hay clases que son más, ¿no?, de reproducir, bueno, y hay otras que Sí. están tratando de buscar eso, ¿no? Lo que plantea es que darle el rol central a los problemas puede caer en un reduccionismo, dice, al observar y analizar el funcionamiento del saber in vivo. Ujú. Esa perspectiva de Claro. los problemas como central. Claro, es cierto que igual ahí hay un corte, ¿no? Una cosa es, por más que pongamos que estamos hablando de un catedrático que está en el medio de la resolución de un problema en su laboratorio y hace un corte y va a dar clase. Y va a dar clase, ponele a los... Entonces, donde uno podría decir, bueno, ahí es donde más cercano está el saber sabio del saber enseñar, porque estamos hablando de la enseñanza universitaria, una persona que está trabajando, investigando. Igual, cuando él se va a poner a dar la clase a los estudiantes, ahí está en otra posición igual, y va a transponer, y entonces ahí va, o sea, por más que hay diferencias, ¿no?, entre estar en el momento de investigar y de la producción, que estar centrado en, bueno, en la transmisión de un conocimiento en el ámbito de la enseñanza. No sé, digo también para complejizar y siempre va a pasar eso, que hay una diferencia ahí entre una posición y otra, en el mismo, inclusive hasta en el mismo docente. Estás en un lugar o estás en el otro en ese momento. O sea, son como posiciones diferentes. Sin desmerecer ninguna, pero bueno, son especificidades distintas, lugares diferentes. Sí, yo creo ahí que, digamos, asimilar directamente esto de la contradicción antiguo-nuevo a Piaget, pienso que, bueno, habría que tener ahí como cierto, digamos, recaudo, porque de alguna manera la contradicción antiguo-nuevo está refiriendo el tiempo de la enseñanza, ¿no? Si el tiempo de la investigación se caracteriza por los problemas, por lo que no se sabe, ¿sí? Donde digamos, el problema de investigación es el motor de avance, ¿sí? En la construcción del conocimiento, bueno, justamente la enseñanza, en esto de establecer un tiempo legal de la enseñanza, que secuencia ciertos conocimientos, que los organiza con una duración, que tiene cierto carácter progresivo, bueno, se caracteriza por la contradicción entre lo antiguo y lo nuevo, donde cada objeto va a decir, bueno, tiene que tener esa doble condición, ser suficientemente nuevo para generar un campo de aprendizaje, pero al mismo tiempo ser suficientemente identificable con lo que ya se venía enseñando. Pero no habla del aprendizaje, o sea, no es el tiempo del aprendizaje o la construcción de ese saber lo que se caracteriza por lo antiguo y lo nuevo. Porque de hecho cuando va a hablar del aprendizaje va a citar otra definición con el concepto de posterioridad, donde, bueno, habla de otra idea. De hecho, critica las teorías psicogenéticas porque dice, bueno, de alguna manera imponen una construcción progresiva del tiempo del aprendizaje, el psicoanálisis postula otra cosa, ¿no? Una reorganización cualitativa que tiene que ver con cierta, ¿no? De alguna manera, reconstrucción, bueno, reconstrucción no, pero de alguna manera sí, una modificación ulterior, ¿sí?, de experiencias que de alguna manera adquieren otro significado, ¿no? Entonces ahí como creo que bien distinto el concepto de aprendizaje que trae.
Sí, uno tiende a meter todo en donde ya conoce, ¿no? Pero en realidad me cuesta ver la diferencia. Salvo que me digas que Piaget se mete con lo lógico-matemático, con lo físico, con lo que sea, y él dice que la modificación fuera más total, más global. Por ahí lo veo el psicoanálisis, como que tiene una modificación del sujeto en su conjunto, por acceder a conocimiento nuevo, pero me cuesta ver la diferencia. Uno está muy estructurado. No, pienso que en este caso la diferencia es que Piaget estudia el aprendizaje como relación, ¿sí? De alguna manera conflictiva, por así decirlo, con el desarrollo cognitivo, pero el problema de Chevalar es la enseñanza. Entonces hay que hay como un énfasis diferente. Chevalar toma prestado una concepción de aprendizaje, o mejor dicho, una concepción de tiempo del psicoanálisis para intuir cierta noción de aprendizaje que, bueno, prioriza distancia de la perspectiva más psicogenética. Pero bueno, Chevalar no está estudiando el aprendizaje, digamos, ¿no? Ahí hay como un salto de problemas distintos que están abordando. Claro, por ahí está la cosa. Claro. Capaz que podemos ir ahora al capítulo 7, en la parte 7, en el punto 7.2, los invito a leer un poquito ahí, donde se trabaja esta idea del supuesto saber y el supuesto anticipar del docente, ¿no? En su posición diferenciada de rol, ¿no? Dice, el docente es por tanto aquel que sabe antes que los demás, el que ya sabe, el que sabe más, el más está por supuesto entre comillas. Esto le permite conducir la cronogénesis de saber. Esa es estrictamente la condición que le permite llevar a cabo la renovación didáctica, es la condición mínima. Si esa situación de avance cronológico, siempre destruida por el aprendizaje, siempre reconstruida por la enseñanza, es decir, por la introducción de nuevos objetos transaccionales, se estructurara según el eje temporal único de un tiempo progresivo, acumulativo e irreversible, existiría una identificación, aunque en asincronía cronológica, del tiempo de la enseñanza y del tiempo del aprendizaje. 2 puntos. La ficción de un tiempo didáctico único se tornaría realidad. Bueno, acá me parece como muy rica esta cita, porque está introduciendo, ¿no? Estos distintos roles en relación con el saber, ¿no? Y bueno, y cómo este tiempo progresivo, acumulativo, irreversible, ¿no? Funciona ficcionalmente, o sea, o sea, sucede, es así, pero bueno, es ficcional. Y lo mismo que, bueno, cuando hablábamos de también la ficción del docente en términos bueno, de negar la transposición, evidentemente, porque funciona de esa manera, uno está convencido de que lo que está dando es en función de eso que está programando, y bueno, funcionamos así, porque es la manera que tenemos de funcionar, y es necesario que funcionemos así. Y lo mismo, o sea, no estamos hablando acá de un caso concreto donde pueda haber, que todo el tiempo puede haber estudiantes que sepan más que el docente en un aspecto o en el otro, pero no estamos hablando en términos voluntarios de un caso concreto, estamos hablando en términos de posiciones. Bueno, estructuralmente la posición del docente, en lo que está diciendo acá, es el que se preparó, estudió para ese saber que está dando, ¿no? En ese sentido, en términos de posiciones. Sí, en el anterior plantea que el enseñado siempre está requiriendo el sorprender del docente, ¿no? Sí. Uh-huh. Después puede ser que hace una crítica a la escuela nueva también. Uno podría, no sé, había que verlo específicamente dónde, pero evidentemente se aparta, ¿no?, de esa concepción del escolanovismo. Sí, yo ahí cuando habla de que el docente debe saber más que el enseñado, me acordaba de lo de Hannah Arendt,
A que ver. planteaba también en relación con el paidocentrismo, dejar de la infancia como gobernada por sí misma. Claro, no, ahí se puede decir que articulan, ¿no? Articulan de cierta medida esa reivindicación de Hannah Arendt de poner el saber en el lugar y la responsabilidad Y de lo de responsabilidad también. Y también cuando habla en otro de los puntos que habla de la hegemonía y que cita a Gramsci, también en relación al concepto de autoridad. El docente tiene Claro. autoridad en la medida en que ejerce la responsabilidad de enseñar. Uh-huh. Los Si bien son relaciones. todas perspectivas teóricas, las de Hannah Arendt y de Gramsci diferentes, bueno, en el sentido de poner el lugar del docente, ¿no? En un lugar de responsabilidad y en relación al saber y centrar el saber, como jerarquizar ese lugar del saber en la transmisión y en la enseñanza, creo que sí, ahí hay como cierta sintonía, ¿no? Después más abajo, ahí en la página 82, también vuelve a buscar, a repasar y a volver al lugar ese del profesor que vos traías, ¿no? Del supuesto anticipar, del supuesto saber. Dice, igual da ese ejemplo, ¿no? Dice, si aceptamos provisionalmente la idea de que la grieta temporal del retraso, siempre ahondada, tiende siempre a ser rellenada y que en lo que respecta a conocimientos anteriormente enseñados, el alumno puede saber tanto como el maestro, que por definición posee un saber adicional en espera de ser enseñado, dice, el maestro se distingue igualmente del alumno en cuanto al eje temporal de la relación didáctica, porque es capaz de anticipar. El alumno puede dominar perfectamente el pasado, admitámoslo, al menos por un instante, pero solo el maestro puede dominar el futuro. El enseñado puede aprender, el enseñante puede saber lo que el enseñado puede aprender. Cuando se establece una relación de enseñanza, el profesor no solo se constituye en un supuesto saber, sino también en un supuesto anticipar. Y acá, bueno, en términos psicoanalíticos uno podría decir que, bueno, ahí está el lugar de la transferencia, ¿no? Si uno no hace eso, si no se establece esa relación donde uno le pone ese lugar ¿no? de supuesto saber, supuesto anticipar, no se va a producir transferencia, entonces ahí es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Porque además que la transferencia en términos psicoanalíticos siempre es en relación con el saber, ¿no? Del sujeto con el saber, y en esa relación que tiene el docente con el saber, ahí se engancha en cierta medida en la relación transferencial el alumno. Ana María Fernández tiene algunos artículos que trabaja eso. Y también la importancia del manejo del conocimiento, ¿no? De lo disciplinar, porque digo, si en la primera parte postula que el sujeto es un sujeto didáctico, que hay que atender a su subjetividad, historicidad, digo, también tener presente que la diversidad de sujetos también nos vamos a encontrar que hayan chicos que tengan un nivel mucho más alto en relación a eso que se va a trabajar. Tal cual. Y ahí es donde le permite anticipar, ¿no? Y poder establecer otras estrategias para atender a esos. Y acá en el 7.4 podemos leer, y el 7.5, los conceptos de topogénesis y cronogénesis, las posiciones, ¿no? De enseñante y enseñado en su relación diferente entre... siempre está la relación, siempre ese saber en relación al tiempo acá, ¿no? Dice, la distinción del enseñante y del enseñado se afirma, por tanto, específicamente, no en relación con el saber, sino en relación con el tiempo, como tiempo del saber. Yo creo que ahí esa frase y esa distinción no es menor, porque siempre es de tres. Es sujeto, tiempo, saber. Es como un triedro que no se puede como separar, ¿no?
el despliegue, después sigue, ¿no? Temporal del saber, en el proceso didáctico ubica como tales a enseñante y enseñados en un mismo movimiento, en sus posiciones respectivas. Vieron que habla de posiciones, porque yo acá también habíamos a veces discutido con otros compañeros del departamento, de si Yevalar hablaba de lugares o de posiciones, y bueno, ahí hay un compañero que también está trabajando, decía que en Yevalar eran más lugares y no tanto posiciones, que bueno, la perspectiva después en La Plata, de Miriam Sof, que también trabaja con análisis discursivo, hablaba más de posiciones docentes, pero que Yevalar hablaba más de lugares. Yo acá lo veo, hice también esas lecturas tratando de buscar en Yevalar a ver qué era, y yo veo en Yevalar usa los dos términos, habla de lugares y habla de posiciones también. Y creo que también está afectado por ese estructuralismo, o sea que no habría tal distinción o tal disquisición para mí tan tajante entre la perspectiva, yo qué sé, si bien trabaja más con Laclau, Miriam Software, yo creo que hay mucha sintonía acá. Cuando habla de posiciones docentes, bueno, en términos de Yevalar también habla de posiciones, la posición de docente y la posición de alumno como posiciones diferentes en una estructura, ¿no? Profesora, ¿y no puede ser ahí también las posiciones en cuanto al antes y al después, y no como de los roles? Pero justamente se habla de posiciones en una estructura, sí, en relación, siempre articulando tiempo y el saber, pero bueno, ¿cuál es la posición del docente, cuál es la posición del estudiante estructuralmente, ¿no? En ese sentido me parece ahí. Porque dice, el despliegue temporal del saber en el proceso didáctico ubica como tales a enseñantes y enseñados en un movimiento en sus posiciones respectivas. Habla de posiciones, acá es clarísima la palabra, bueno, hay una traducción, pero estamos entendiendo que la traducción más o menos da cuenta de... Y sus relaciones específicas con respecto al antes y al después, con respecto a la anticipación. Ya incluso en ese sentido se distinguen el tiempo de la enseñanza, en el que es esencial la anticipación, y el tiempo del aprendizaje, en el que se operan ciertos tipos de retroacciones, ¿no? Y ahora después vamos a trabajar esto de las retroacciones, que ahí sí se ve el capítulo 8, ahora vamos a ir al capítulo 8 a trabajar bien este concepto, ¿no? De posterioridad con Yevalar, del psicoanálisis, ¿no? No entiendo mucho la diferencia entre lugar y posición, pero bueno, quizás no venga ahora. Es que no hay diferencia, eso es lo que yo estoy trayendo. Estoy trayendo justamente esa discusión que nosotros nos dimos entre colegas del instituto, del departamento sobre todo, tutoreando a algunos estudiantes que estaban trabajando con estos conceptos. Bueno, discutimos un poco esto. Bueno, pero en Yevalar es más lugar, decía uno, sí, porque la posición decía otros del texto de posiciones docentes, que lo trabajamos bastante, de Miriam Software, ahí sí se centra más en la cuestión de posiciones, pero es diferente. Bueno, yo Pero los dos frente a eso planteo, volví a leer y a releer a Yevalar, y yo veo que Yevalar usa indistintamente la palabra lugar y posición en términos estructurales, y que yo no le veo una distinción ahí, ¿no? ¿Y software también es en término estructural? ¿O? Sí, también porque ella trabaja mucho con el análisis discursivo. Sí, está hablando de posiciones docentes más allá de las voluntades egoicas de los docentes. Otra cosa que no sé si podrías explicar un poquito lo de supuesto saber, porque el saber no se posee, por eso es. Es porque vos ficcionalmente estableces, o no sé si hablarle ficcionalmente en ese sentido, porque bueno, ahí estemos en analítica, no sería la palabra, pero es como esa idea de que si vos no le otorgás al docente ese lugar, no se produce transferencia, o sea, realmente vos no, tenés que estar convencido, ¿no? Hay esa relación pedagógica, de enseñanza-aprendizaje, o lo que le queremos llamar, distintas perspectivas, bueno, ese lugar, o sea, el lugar que vos le das al docente es el supuesto saber, como el que sabe, que planificó, que estudió sobre un tema, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Cuando uno bueno, no le das ese lugar, bueno, no vas más a la clase, bueno, esto es un desastre, dejas de ir, y bueno, no se establece la relación, ¿no? O sea, puede pasar también, que haya casos que eso no se dé, ¿no? Ahora entiendo lo de la transferencia. Claro. Claro. Y no le das el lugar, no hay transferencia, no hay vínculo, no hay nada.
Claro, por eso, bueno, cuando yo qué sé, esos profesores que son los que todo el mundo los sigue, ¿y qué pasa mucho? Es eso, ¿no? Es que se le da ese lugar, profesores, lo máximo, ¿no? Entonces se le llena de gente, hay esa cuestión tensa, mucho, bueno, esa cosa que generan, ¿no? Algunos docentes, ahí es como se da eso más exacerbado, o el otro extremo donde nada, ¿no? Donde se les hacían las clases, bueno, está este profesor, la verdad que no sabe nada, no sé. Bueno, entonces ahí no hay ese lugar del supuesto saber. Me estoy poniendo como caricaturizando extremos como para lo que Sí, sí. sucede a veces. Y bueno, entonces ahí el 7.5 dice, cuando ¿no? define lo que es topogénesis y cronogénesis, ¿no? Que es una distinción sutil, pero bueno, veremos que la distinción se realiza de otras maneras. Enseñante y enseñado ocupan distintas, y acá vuelvo a decir, posiciones en relación con la dinámica de la duración didáctica. Difieren en sus relaciones respectivas con la diacronía del sistema didáctico, con lo que podemos denominar la cronogénesis. Pero también difieren según otras modalidades, según sus lugares respectivos en relación con el saber en construcción, en relación con lo que podemos llamar la topogénesis del saber en la sincronía del sistema didáctico. Está dicho un poco como capaz complicado, ¿no? Bueno, pero me parece que acá, bueno, distinguir el topos del cronos, ¿no? El topos es lo de los lugares, justamente en relación con el saber, y el cronos, el tiempo, en relación con el saber, ¿no? Y bueno, el topos es atravesado justamente en sincronía en ese momento, y la diacronía, bueno, esta idea de saber antes, lo de la anticipación y lo de la posterioridad, ¿no? Como elementos claves de la cronogénesis. Y bueno, y capaz que en esto de la sincronía y en lugar del saber del topos, uno puede decir, bueno, el docente sabe más, es el que guía esa, en términos estructurales, ¿no? Y vieron que acá en estas oraciones habla de lugares, también habla de posiciones y de lugares. Uno acá, bueno, siguiendo con esta preocupación de las palabras, ¿no? Y de analizar las palabras, ¿qué les parece acá, ¿no? En este párrafo que usa las dos palabras. Habla de, ocupan distintas posiciones y después dice según sus lugares respectivos. No sé, a mí por momentos me parece que son casi como que las usa alternativamente, haber dicho arriba distintos lugares y abajo distintas sus lugares, sus posiciones respectivas, no sé, a mí no me parece que haya una distinción terminológica entre una palabra y la otra, pero capaz Y que... hay de nuevo relación a posiciones con la cronogénesis, con lo antiguo y lo nuevo. Por Sí. eso me sonaba que podría ser en relación al tiempo. Sí. Y el lugar más del rol, ¿no? Tener cuidado con la palabra rol, porque el rol, viste, es una palabra que viene más desde otra perspectiva, más sociológica, no sé, yo no usaría, porque en ningún momento usar acá la palabra rol. A veces hay como que respetar determinadas palabras para determinados autores en un contexto determinado, teórico, no ser como muy finos, precisos. Yo no me atrevería acá en llevar con la palabra rol porque en ningún momento la uso. Bien. No sé, vieron como, no sé, me parece que es importante eso. Y bueno, esto que decís de las posiciones y los lugares, bueno, acá justamente usa las posiciones para las dos cosas, porque pone 2 puntos y después habla de la diacronía y después de la, no sé, creo que igual trabaja en forma indistinta las dos palabras, creo. Ustedes dirán, discutámoslo un poco capaz. ¿Qué les parece de este párrafo?
¿Cuáles dos palabras? ¿Posiciones y lugares o cronogénesis? Sí, Ah. sí, esas dos palabras, posiciones y lugares. Sí. El lugar con respecto al saber determina su posición. Sí, es medio, Más que ¿no? la idea de posición está relacionada, es como más en relación, ¿no? Me suena, no sé, me dio por ahí como a interpretarlo más como no tan estático, sino más bien como en relación a. Pero capaz que es un divague también lo que. En el 7.1, por ejemplo, dice, cuando dice el enseñante es el servidor de la máquina didáctica, es quien debe sorprender al mantener su lugar. Y lo pone entre comillas lugar. Y efectúa la programación del reloj didáctico. Porque el lugar sería el lugar que ocupa cada uno en la relación didáctica, ¿no? Y la posición, la relación con el tiempo del saber, quizá. Yo, a ver, les digo que para mí, por eso, yo no le veo la diferencia. Yo creo que distintamente usa una palabra o la otra, pero es lo que yo analizo de lo que leo. Pero bueno, capaz que ustedes tienen otro análisis. No creo que haya una cuestión sustantiva de diferenciar una palabra de la otra. No lo veo al menos. Yo también veo que hay como un uso ¿no? indistinto, tal vez como que en la primera parte del texto, cuando hace un análisis más como estructural, ¿no? del sistema didáctico y su relación con los sistemas de enseñanza, bueno, hay como un uso más de la palabra del lugar, ¿no? Pero después en realidad digo, usa indistintamente posición, lugar, no veo que haya una diferenciación. Sí me parece importante lo que traía Lucía, ¿no? Cómo esto se relaciona con esa concepción particular del sistema didáctico de Yevalat, ¿no? Y de alguna manera critica o distancia esa, ¿no? relación entendida como una relación entre docente y alumno, ¿no? Con una relación, digamos, más estática, una posición más jerárquica, digamos, ¿no? De uno y otro lugar, del docente y alumno. Bueno, acá los pone siempre en relación con el saber, ¿no? El docente debe afirmar su posición, no solo anticipándose, ¿no? en términos de un tiempo del saber, sino también, ¿no? en la sincronía, bueno, marcando un lugar distinto, una relación distinta respecto del saber. ¿No? Y eso es un poco lo que marca la posición del enseñante respecto al enseñado y lo que puede generar, como decía Pau, ¿no? esa situación de transferencia, ¿no? que luego pone el ejemplo del físico, digamos, que va a dar una conferencia y bueno, si no trae nada novedoso, la gente se le va a ir de la conferencia, ¿no? Como una caricatura un poco de esa posición que debe ocupar el enseñante. Bien, no sé si quieren algo más de por acá. Yo iría un poco más por las páginas, no sé, tengo más subrayado por página 86, 87, no sé ustedes, que voy a tomar el concepto de cronitopogénesis. Ahí antes de continuar, profe, en la 7.6 era lo que le decía de la escuela nueva, que me parecía a mí, que dice la relación entre enseñante y enseñado, la perspectiva heredada de la New Education en los 50, de saber devalorizados y vaciados, contenidos de Sí, saber claro. desvalorizados y Sí, vaciados. el de esto, por ejemplo, coinciden todos, sí, todo lo que habíamos trabajado. Y ahí ¿no? dice, habla de investidura en los roles antagónicos, como una esencia única del poder investigador
investidura en roles antagónicos, amo, esclavo, padre, hijo. Sí, está haciendo como una crítica a toda esta cuestión. Quizá Y puso reivindicando el roles, lugar de la autoridad desde otro lugar, ¿no? O sea, como Hannah Arendt y como, ¿no? Me parece que sí. Sí, Fabiana. no, que justo puso roles entre comillas, porque es como más psicológico, ¿no? Lo de amo, Claro, claro. lo Vieron social, que es cierto. Cuando está hablando de escuela nueva. Sí, o social, no sé, sí. psicológico, social. Sí, de hecho ahí después enseguida, ¿no? Hablando un poco de esta cuestión del poder y de la autoridad y de la posición que asume el docente, citaba a Foucault, ¿no? Y esta idea de Sí, tal que, cual. digamos, la autoridad en la instancia de enseñanza siempre es renovada, ¿no? Siempre implica, ¿no? Una serie de micropoderes concretos renovados, ¿no? Que tienen que ver, bueno, como a cada instancia el docente de alguna manera postula una posición respecto del saber que lo ubica en esa, ¿no? Digamos, en esa posición del enseñante. Ahí en el 7.8, si quieren leo ahí. Sí, sí, dale. Buenísimo. En realidad, en lugar de estar fundado de una vez y para siempre por la eficacia decisiva de una instancia única, la institución, el diploma, etc., el poder no existe sino como efecto de una red siempre renovada de poderes concretos. Para que el poder del docente sea reconocido en la clase, ese poder debe reafirmarse siempre y la hegemonía que él manifiesta debe descender constantemente a los niveles más concretos de realización. Solamente se trata de poder cuando es llevado, porque es probado por actos concretos de poder, al plano mismo de los contenidos específicos de saber. Puesto que no solamente el docente, que se supone sabe y anticipa, debe mostrar que puede conducir la cronogénesis didáctica, afirmando así su poder en la diacronía, sino que incluso en sincronía afirma el carácter singular de su propio lugar en la construcción del saber. No conforme con saber más y programar el futuro, él sabe de otro modo. Hace una articulación poder saber también, inclusive, o sea, esto que estás leyendo, ¿no? Que es un poco bien la teoría kantiana, ¿no? Evidentemente él va a ir hacia otro lugar, pero acá en esa cuestión, y bueno, y de la microfísica del poder también en las aulas, sí, está buenísimo, como vuelve articulando igual con distintas perspectivas como sólidas del contexto francés, ¿no? Como que ahí se vuelve a reafirmar eso que leíste, es las dos conceptos de cron y topo, ¿no? Con Y respecto a ahí eso que dice, ¿no? El decía, saber del enseñado. Sí, dale, disculpa. no, que estaba atando cabo y lo que decían del lugar y de la posición, capaz que referido al tiempo, porque como que me parecía que él distinguía entre tiempo didáctico y tiempo del saber. Y creo que ahí estaría la diferencia, me parece. Sí, el tiempo didáctico sería el cronológico y el tiempo saber, ¿no? O sea, en ese sentido, Sí, no sé, a ver, afina un poco más, Sonia, lo que querías decir, a ver si te llego a entender del todo. Yo al menos no llegué del todo a entenderte. no, como que intento salir de lo que uno tuvo siempre, ¿no? Esta relación con la transposición didáctica y eso.
creo que lo que hace Chevalier desde un punto muy teórico es priorizarlo del tiempo. O sea, esa ficción de la Sí, que él habla, como diciendo, sería una realidad, se llevaría a la realidad en ese tiempo cronológico, ¿no? Si se estableciera esa relación que se busca entre uno y otro, entre la enseñanza y el aprendizaje. O sea, esa ficción de la que él habla en el tiempo didáctico llegaría a ser una realidad. O sea, llegaría a pero llevarse a cabo. la ficción, a ver, porque tenés cuidado con el concepto de ficción ahí. La ficción es lo que funciona en la realidad, al revés. Lo ficcional es eso que nosotros creemos, o sea, se entiende acá, la ficción no es algo alejado de la realidad, al contrario. Ficción, o sea, es al revés. No, eso sí. O sea, es lo que lleva el docente, vamos a decir. O sea, cuando uno enseña. Nos creemos, ficcionalmente funcionamos así, porque tenemos que funcionar en la representación, en la comunicación. Entonces, eso es ficcional. Si nosotros creemos que cuando estamos hablando, ustedes en este momento me están entendiendo todas mis palabras de forma exacta, transparente y simultánea, bueno, eso que yo tengo que estar convencida, y cuando hablo, creerme que ustedes me entienden a la misma vez, porque si no estaría loca. Pero eso es una ficción en términos de esta teoría, ¿se entiende? Y en términos del psicoanálisis, eso es lo que quise decir recién, Sonia. Sí, es como funcionamos. O sea, profe, la ficción del tiempo didáctico sería, yo doy una clase, trabajo y sé que cuando termino y hago el cierre de la clase, pongo la evaluación porque esos niños aprendieron. Exactamente. Exacto. ¿No? En criollo, digamos. Así. Exacto. Y eso es ficcional, o sea, funciona así, tenemos que funcionar así, uno tiene que, ¿no? Hacer todo el esfuerzo para que el otro te entienda y ser lo más transparente posible, para explicar las palabras, ¿no? Todo ese esfuerzo que uno hace para, bueno, pero eso es ficción, es ficcional, sabemos que eso no ocurre, siempre estamos atravesados también por los lapsos, los insentidos, nos cuesta, porque somos sujetos racionales, de la representación nos marcó, somos sujetos modernos, entonces entender toda esta afectación psicoanalítica y nos cuesta, evidentemente, nos cuesta todo el tiempo. Estamos como haciendo un esfuerzo en entenderlo. Imagínese, profesora, usar las palabras. Me pasó en el curso de TASC también, uno decía una palabra y Ana María decía, no, cuidado con esa palabra, pero son palabras que usamos habitualmente, en realidad no tenemos la cabeza de psicoanalista o de los teóricos del psicoanálisis hasta no entenderlos y trabajarlo, pero uno cuando empieza no tiene idea del vocabulario, ni de los discursos. O sea, es como que uno se tiene que empapar, ¿no? Y para eso necesita mucha inmersión, ¿no? Bueno, en ese autor, leerlo y entender los códigos, las palabras, que no es cualquiera, y cuando usa esta para tal cosa, tal otra, ir a lo fino, y leer, y es eso. Y un etnógrafo cuando va a estudiar otra cosa diferente, que no es una teoría científica, sino va a estudiar una cultura, ¿y cuánto tiempo le lleva, ¿no? de meterse? O un historiador cuando quiere estudiar un siglo o una época muy alejada de su cotidianeidad. Y tiene que meterse en los documentos y leer mucha cosa, y triangular, y documento de acá, documento de allá, para entender la cabeza de esa época y para poder, ¿no? meterse con una época y decir algo sobre eso científico que tenga sentido. Bueno, eso lleva mucho tiempo de inmersión, de lectura de muchos documentos, y bueno, son como los métiers de cada una y sí, lleva tiempo y no es fácil, pero bueno, estamos en esto. Y estábamos en esto, ¿no? Sí, Volviendo un poco Dayana. a lo que dijo Sonia, creo que también tenía que ver con lo que dijo Luz. Esto de nos complicaste con lo del lugar y posición, ahora atenete a las consecuencias. Lo del lugar que decían Sonia y Luz, yo ahora también lo estoy viendo, como que el lugar, por ejemplo tú, que has leído 1000 cosas, No tanto, no te me pongas tanto en ese supuesto. No, bueno, pero has llegado antes en un lugar en relación con el saber, llegaste antes, lo que ellos decían, ¿no? Es una cuestión de llegar antes.
pero tu posición es la que ocupas en el sistema didáctico. Digo, para hacer una disquisición, que creo que iban por ahí las chicas, no sé, las compas. Yo me sigo posicionando con Me gustó Felipe en que chica, me parece Fabiana. que ahí no hay tanto de disquisición teórica, de separar, no me metería, o sea, se lo nombré porque, bueno, fue una discusión que surgió en el departamento y se las traje, y Pero bueno, no y yo volví a prendiste, leer y releer el texto y me pasa que no la encuentro esa distinción, mucho, entre lugar y posición. En el propio texto de Yevalar, no está explicitada esa distinción, No. y por momentos lo usa bastante indistintamente una palabra y la otra, pero es lo que yo, capaz que, bueno. Capaz que fue el corrector de estilo que se la cambió. Dice, acá está bueno seguir leyendo, ahí que estaban, dice, estoy en la página 86 donde leyó Felipe la última parte, siguiendo un poquito más. El saber del enseñado y el saber del enseñante no difieren exclusivamente en el plano de la cantidad. La transposición didáctica tiende a organizar cualitativamente la diferencia de los lugares, tiende a instituir dos maneras de saber, a producir dos registros distintos de actos epistemológicos. No sé, me parece que acá insiste en ese lugar epistemológico, de la transposición, y bueno, habla de los lugares también en relación al saber. Acá la cuestión de lo cualitativo, ¿no? No es un tema de cantidad. Acá me hace acordar igual esta distinción entre lo quanti y lo quali, en algún sentido a esta idea más piagetiana, ¿no? Cuando habla del conflicto cognitivo y no sé, de las muñecas rusas, toda esa cuestión más como que también va por el lado de procesos que unos van, ¿no? Estos procesos como de las muñecas que están metiendo esta idea de lo cualitativo, ¿no? Que insiste bastante Piaget, pero está. Igual después él va a seguir distinguiendo de eso. Sí, justamente esta parte, él lo lleva mucho a los ejemplos con la matemática, ¿no? Y tal vez, Sí. incluso él señala que es como muy claro en el caso de la matemática el hecho de que el estudiante, ¿no? De alguna manera queda lejano a esa dimensión más de la teoría, ¿no? Y siempre está del lugar de la aplicación, ¿no? En otras áreas del saber habría que ver. Sí, sí. Yo entiendo que igualmente hay como una cuestión estructural. Digo, lo genera hasta en la facultad, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar un texto de Foucault ¿no? Y lo trabaja Paola y podemos entender muy bien ese texto y trabajarlo muy bien, pero bueno, Paola viene hace años estudiando Foucault, ¿no? Compartiendo con otros investigadores, ¿no? Discutiendo, leyendo, pensando, entonces de alguna manera hay un lugar distinto, por más que podamos estar, ¿no? Discutiendo y poniendo, ¿no? Ese texto, ¿no? De alguna manera discutir, hay como un lugar distinto del enseñante, ¿no? Y creo que en general hay como una tendencia, ¿no? Hacia esa distinción cualitativa del saber. No sé si tanto como cuestión de teoría y dato, como lo pone él, pero bueno, sí. Uh-huh. No sé, Después habría al que final ahí pensar. del punto 110, para la hipótesis, para rebatirles la hipótesis de que el lugar lo usa más cuando usa la cuestión del saber y el término posición cuando usa más explicando la cuestión de la cronogénesis y del tiempo. Miren acá, dice, el lugar del profesor en relación con el saber es otro, habla del lugar en relación con el saber. Es otro, el irreductible del alumno en realidad con la calidad. No sé, me parece que habla indistintamente del tema de lugar y posición. No sé, yo al menos no. Y bueno, y acá el saber
saber enseñado y el saber a aprender. Esta es la primera vez que usa la palabra esta, ¿no? El doble régimen, en 7.11 estoy leyendo, el doble régimen del saber en la clase crea una situación original. Existe el saber enseñado y existe el saber a aprender. Otra distinción. Esta sería la cuarta transposición didáctica, ¿no? O mejor dicho, a saber. ¿Vieron? Como que después ¿no? dice aprender, después dice a saber, saber a saber. Que en términos claros de su teoría sería como más, no usar tanto la palabra aprender para él como a saber, ¿no? No sé, ahí lo pone igual entre comillas. No sé, me pareció interesante igual pensar en esa distinción entre saber a aprender o saber a saber. Y bueno, y dice que entre ambos se da una heterogeneidad por naturaleza, ¿no? Esta heterogeneidad que es remarca, ¿no? Porque está hablando justamente de cortar totalmente ese guión, cortar esa diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje. Y además que habla de saber enseñado, ¿no? O sea, lo que se enseñó es diferente a lo que se aprende o a lo que no sé. Después se va con los ejemplos de las matemáticas. La dicotomía de los lugares y su realización dicotomización del objeto de saber. Una versión para el enseñante y una versión para el enseñado. Bien. Porque, profesora, disculpe, hace Sí, poquito sí. entré a la clase, pero estoy siguiendo la lectura. Sí. Creo que entre comillas que usted llamó la atención, o mejor dicho, a saber, luego más Ujú. adelante quizás lo aclara o lo relaciona, donde dice que la versión cuyo conocimiento se exige del enseñado, ¿no? A saber sería, bueno, lo que el estudiante tiene que saber, Sí. ¿no? Y también ahí me parece que hace como la distinción entre un saber oficial, creo que dice por ahí, y ese saber que el estudiante sí debe de saber, que viene a ser como un saber preparado didácticamente, ¿no? Seleccionado también según algunos criterios. Sí, no sé ahí con esa última parte que aquí lo estás relacionando, si querés leerla, porque no lo encuentro tanto en esta parte, eso. Sí, profesora, seguido de lo que usted leyó, dice la coexistencia y la articulación de esas dos versiones crea lo que podemos llamar una situación transacional entre la Sí. versión oficialmente enseñada y la versión cuyo conocimiento se exige del enseñado. Sí, eso sí, toda la primera parte, pero después vos hablaste, eso sí te lo entendí, después hablaste es otra cuestión más como del proceso, no sé, Claro, entonces pienso, y relacionándolo que entre comillas que usted llamó la atención anteriormente, donde dice a saber, ¿no? Existe el saber aprender, o mejor dicho, a saber, lo relaciono con esta parte donde dice que es la versión cuyo conocimiento se exige del enseñado, ¿no? La versión, es decir, lo que el estudiante tiene que saber o a saber. pero ahí no, porque ahí está hablando, ¿No? al revés, está volviendo a la situación más del transaccional de la programabilidad de la enseñanza, me parece ahí, ¿no? Ahí está. Digo, capaz que lo interpreté mal. No sé, me parece a mí. Sí.
Ya, disculpe. No, pero no me pidas disculpas, estamos Pero- tratando de pero, entender. Yo estaba- menos sí, entiendo eso la mismo, coexistencia y la articulación de tratando esas dos Estaba versiones, tratando ¿no? de entenderlo, sí. Crea lo que podemos llamar una situación transaccional. Yo creo que la situación transaccional es esa la que planteamos en términos, sí, del contrato didáctico, ¿no? Bueno, vamos a hacer tal cosa, no sé, entre la versión oficialmente enseñada y bueno, y lo que se le va a exigir en la evaluación, y bueno, uno dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, tal otra. Claro, eso es lo que se va a exigir, es lo que me parecía que era el saber, como dice anterior, saber. Existe el saber enseñado y existe el saber aprender, o mejor dicho, saber, ¿no? Lo que el estudiante tiene que saber, por ejemplo, en la evaluación o lo que se va a evaluar. Sí. Sí, lo que es interesante ahí es que después remarca esta idea de que esa diferenciación siempre es de orden estructural, ¿no? Que es independiente al docente, que en algún Sí, punto el docente al final maneja del algunas, párrafo. ¿no? variables débiles, pero bueno, no, o sea, es de orden estructural. ¿No? Por esa, digamos, Determinada estructuralmente, independientemente del enseñante. Inclusive está con cursiva, ¿no? Al final ahí de la página 88. Los lugares topogenéticos, habla, ¿no? El lugar de cada uno. sí, de hecho, Después da un montón de ejemplos, pero no sé si hay algo más que quieran destacar de este capítulo. Sí, perdona, Felipe. y no, eso que un poquito más adelante dice, bueno, si por alguna situación concreta en particular pasara que, ¿no? De alguna manera esa transposición didáctica no estableciera esa diferencia, ¿no? ¿No? De topogénesis en torno al saber, bueno, habría una crisis, ¿no? O sea, una obsolencia externa de lo que es la transposición didáctica. ¿No? De alguna manera es de orden estructural que se generen esos dos registros de saber diferentes. Lo leo capaz que ahí en la 90. Dale. En realidad, va a decir, bueno, pueden producirse situaciones históricas en las que, en relación con un determinado objeto a enseñar, la transposición didáctica aceptada hasta entonces ya no permita fundar la topogénesis del saber en la relación didáctica. Se produce una disminución e incluso una anulación de la distancia entre los lugares del enseñante y el enseñado. En ese caso, el objeto de enseñanza ha sufrido lo que yo denominé un fenómeno de obsolencia externa o absoluta, es decir, que ha envejecido no en relación con la duración de un ciclo de enseñanza, se trata en ese caso de la obsolencia interna, que funda el tiempo didáctico, sino en relación con la duración histórica. Y bueno, y ahí hablo un poco del envejecimiento histórico del saber, de los objetos de enseñanza. ¿No? Como reconociendo un poco este carácter estructural, ¿no? de esos dos registros de conocimiento, así decir, registros de saber. También como si no se establecen avances, ¿no? En esa construcción del saber, como que los lugares de enseñante y enseñado también se desdibujan, porque si están siempre sobre lo mismo y no hay un avance o una progresión. Más que podemos ir ahora, sino para poder, tenemos una media hora que le podemos dedicar al capítulo 8, que está, ahí estamos en el centro ahora del concepto de psicoanalítico y en la primera, el 8.1, vuelve en el 8.2 a trabajar el tema de la ficción, ¿no? La topogénesis, voy a empezar a leer el 8.1. La topogénesis del saber en la relación didáctica responde en sincronía a la diferencia de relaciones con el tiempo didáctico del enseñante y de los enseñados. ¿Por qué designa como ficción el tiempo didáctico constituido por la cronogénesis?
porque lleva a cabo una situación transaccional que enmascara la falta, ahí el D no va, la falta respecto a de la forma, de la norma temporal instituida por la dialéctica antiguo-nuevo. Yo en mi traducción tengo ahí, enmascara la falta de respeto de la norma temporal. Sí, por eso, para mí está mal eso. Para mí es la falta respecto a la norma temporal. No sé, me pareció que estaba mal la traducción. ¿A ustedes les parece que está bien? Yo creo que sí, porque lo que habla de alguna manera es que no, o sea, siempre el tiempo del aprendizaje desmiente a ese tiempo instituido Sí, por el tiempo de la claro. enseñanza. Sí, sí, sí. Creo Y que como falta de contra respeto lo en ese normal. sentido, ¿no? De que desmiente. Sí, que va contra la norma, contra lo normativo, digamos. Yo lo entendía así, pero puede ser una dificultad de No, pero me traducción. parece que en la traducción hay algo mal, porque falta de respeto es como muy coloquial, si no quedó bien. O sea que como que siento que la traducción ahí quedó mal, no sé. Siempre es lo que pasa con las traducciones. No sé, pero sí, puede ser que se hace. Como que no se ciñe sería Claro, a la norma temporal. claro, exacto. Y entonces ahí la pregunta del 8.2, ¿no? ¿En qué sentido no se respeta? Por eso, ¿no? Es el no respeto o la falta de respeto, no se respeta, ¿no? No sé. La falta de respeto a la norma, capaz que es, ¿no? Exactamente, para mí es la falta de respeto a la norma la traducción, por eso no es falta de respeto, no, falta respecto a la norma. ¿En qué sentido no se respeta la norma temporal definida por el tiempo de la enseñanza? ¿De qué manera el tiempo del aprendizaje desmiente el tiempo didáctico oficial? ¿No? Me parece que acá, esta es la pregunta que va a responder en este capítulo, ¿no? En principio, antes de proseguir con esta cuestión, debemos notar que la ficción del constituido no se presenta espontáneamente al enseñante. Vamos a mostrarlo, ficción necesaria. ¿Vieron que vuelve a trabajar con el tema de lo necesario? Funcionalmente necesaria para el proceso didáctico, o sea, no podemos evitar esto. Funcionamos ahí. Estamos aquí delante de un caso en el que el desconocimiento de las condiciones reales del desarrollo de un proceso por parte de sus agentes, los enseñantes, constituye de per se una condición de ese proceso. El enseñante debe creer, esto es importantísimo, debe creer de alguna manera en la ficción de la educación didáctica que él programa. O sea, esto es así, o sea, sí, y tiene que ser así. Es necesario, si no estaríamos locos. Me pareció que eso es importante, por eso se los leí, porque me parecía sumamente importante, y además que me hace acordar mucho a lo que leímos la vez pasada, cuando hablábamos también de la negación del docente, de la ficción del docente, lo necesario que funcione de esa manera, creyendo que no hay distancia entre lo que él programa y lo que él enseña, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice que acá vuelve a retomar eso mismo. Y ahí me saltearía el 8.6, porque todo lo demás son ejemplos de fórmulas matemáticas y que se las regalo, y iría a la página 97, ahí al 8.6, ¿no? Me parece como muy re importante. Lo recientemente expuesto hace aparecer el tiempo didáctico legal, el tiempo de la enseñanza como una ficción que prohíbe desvíos en la duración, tanto si se trata de avances como de retrasos. Esta instancia designa una norma dinámica que define el ritmo del avance didáctico en relación con la cual, como ocurre con toda norma, los desvíos temporales son percibidos como simples faltas, retrasos, son más radicalmente escotomizados, avances. Queda por aprender esa misma realidad a la que el tiempo legal se impone como norma, la pluralidad de los tiempos del aprendizaje y la estructura particular de esa duración. Yo creo que para todo, yo que sí creo que esto es re interesante, y bueno, me parece que acá está, yo lo podríamos relacionar con todo lo que ha surgido en el sistema educativo y en las últimas décadas, de justamente
las trayectorias múltiples, promover, ¿no?, ciclos, bueno, tratar de salirse un poco de esta cuestión tan secuenciada y regularizada de los ciclos escolares, hablar de, bueno, de nuevas trayectorias singulares, no sé, me parece que hay un montón de esto que ha afectado a la pedagogía de las últimas décadas, para bien, buscando justamente diversificar propuestas educativas, generar, bueno, distintas, hasta cambiar las normas de los pasajes de grado, relativizar el tema de la repetición. No sé, me parece que en este sentido hay mucha afectación de estos elementos que yo recién acabo de leer de Yevalar, que han afectado al campo de la pedagogía y de la didáctica en las últimas décadas, ¿no? Todos los programas de inclusión educativa de las 2005 hacia acá han trabajado mucho, y el tema de las trayectorias escolares, de las singularidades de los procesos, atendiendo a todo eso, y bueno, se han afectado mucho el formato escolar tradicional a través de estos elementos de cuestionamiento, ¿no? Sí, también en relación a los éxitos y lo que hablaba en el punto 6.8 del capítulo anterior. Uh-huh. Tal cual. Y de la tasa de residual de fracaso que dice que hay en todo proceso didáctico. Y ahí, yendo al 8.7, dice: para explorar el tiempo del enseñado en su estructura particular, podemos partir de una cuestión planteada por la existencia de lo que hemos llamado la topogénesis. 2 puntos. Si existen 2 regímenes de saber articulados en sincronía según mecanismos transaccionales para permitir la ficción del tiempo didáctico legal, ¿cómo un buen día se puede convertir un alumno sometido siempre al registro epistemológico que define su lugar de enseñado en un profesor de matemática, para elegir una pregunta ingenua? Y ahí dice: si el tiempo del aprendizaje fuera verdaderamente el tiempo simplemente progresivo, acumulativo, que fija la dinámica de enseñanza, eso no sería posible. El saber así acumulado sería una estratificación de capas de saber cada vez más arcaicas, que se verían remontándose temporalmente en la historia de la didáctica del sujeto. Pero contrariamente, este fenómeno se percibe. En efecto, hay arcaísmos, es así que, y bueno, ahí hay de otros ejemplos de la matemática, la historia de la ciencia, y bueno, y después retoma la cuestión de la psicología evolutiva y hace una crítica ahí en la página 98-99, de la psicogenética piagetiana, ¿no? La temporalidad de la psicogénesis. Como para esto que un poco había retomado también Felipe y lo había explicado, ¿no? Bien, hay que ver, igual no es acumulativo sumativo la psicogénesis piagetiana, ¿no? Habla de cuestiones cualitativas también, pero bueno, diferente igual. Dice así, leemos lo que dice sobre Piaget, si les parece. Es del 8.8, pero más en la segunda parte tengo más marcada. Yo no sé si ustedes quieren leer. Dice: correlativamente, empezando un poquito más. Sí, ¿querés que lo lea, Pau? Bueno, dale, buenísimo, sí. Correlativamente, da la impresión de que la psicología cognitiva ha sido poco sensible a la existencia de una transposición, cualquiera que fuera, apoyándose sobre una versión normativa y normalizada, adulta, actual, etc., de los contenidos de saberes, en los que estudia la adquisición, por ejemplo, se estudiará la adquisición de los productos cartesianos, sin preocuparse demasiado por el fundamento epistemológico de las nociones que examina. Si la temporalidad, eso me parece lo central, si la temporalidad de la psicogénesis constituye un progreso en relación con el modelo didáctico del tiempo, sustituyendo una duración simplemente acumulativa por un sentido integrador, en la que cada estructura integra la procedente como estructura subordinada, sobre todo mediante el juego del mecanismo de equilibración, que comporta realmente un aspecto retroactivo, lo cierto es que la psicogénesis no deja de plantear una temporalidad irreversible, mientras que el tiempo del enseñado parece estar constituido también por reorganizaciones que anulan las representaciones anteriores para reinsertar los materiales en construcciones inéditas.
Yo creo que acá está muy bien explicado eso que hablábamos hoy, ¿no? O sea, acá está muy claro además, ¿no? O sea, acá Yevalar es muy claro. O sea, si bien a veces es complicado, acá es clarísimo. Está muy bueno todo no tiene desperdicio este análisis que hace de Piaget, muy, muy bueno, porque además que le reconoce un salto respecto a otras teorías, ¿no? Donde la cuestión del integrador, o sea, no es esto de la idea de las muñecas rusas, no es una sumatoria, sino es una cuestión que, ¿no? Pero bueno, dice igual, bueno, él va a dar otro paso más con el psicoanálisis, o sea, Piaget se quedó hasta ahí, ¿no? No es que no sea valioso todo su aporte, pero bueno, él va a traer otro ingrediente, ¿no? En el 8.9, que es donde cita al psicoanálisis y todo el concepto. No sé si querés, ya que estás, Felipe, seguir leyendo que está el concepto de posterioridad, a leer ahora, Felipe. Entonces ahí sigue un poco el 8.9. Existe un modelo diferente de temporalidad en el que la plasticidad de la duración autoriza retornos reorganizadores de tipo radical. Es el concepto freudiano de posterioridad, que se trata, según escriben Laplanche y Pontalis, de una palabra utilizada frecuentemente por Freud en relación con su concepción de la temporalidad y de la causalidad psíquica, ¿no? Y lo define como experiencias, impresiones y huellas mnémicas, ¿sí? Son modificadas ulteriormente en función de nuevas experiencias o del acceso a un nuevo grado de desarrollo. Entonces pueden adquirir, a la par de un nuevo sentido, una eficacia psíquica. Y luego, enseguida, amplía un poco en la página siguiente, la página 100, amplía un poco esta idea, también es importante. Ante todo, este concepto impide una interpretación sumatoria que reduciría la concepción psicoanalítica de la historia del sujeto a un determinismo lineal, que tendría en cuenta únicamente la acción del pasado sobre el presente. Se suele reprochar al psicoanálisis el reducir el conjunto de las acciones y deseos humanos al pasado infantil. Esta tendencia se habría ido agravando con la evolución del psicoanálisis. Los analistas se remontarían cada vez más lejos. Para ellos, todo el destino del hombre estaría decidido de los primeros meses de la vida, o incluso ya en la vida intrauterina. Ahora bien, desde un principio Freud señaló que el individuo modifica con posterioridad los acontecimientos pasados, y que es esta modificación la que le confiere un sentido e incluso una eficacia o un poder patógeno. Es impresionante esto, ¿no? Te cambia, ¿no? El poder entender que modificás a posterioridad, no, es como la relación invertida, ¿no? Del presente hacia el pasado. Y bueno, en definitiva, la clínica psicoanalítica es lo que trata, ¿no? También justamente de revertir eso, ¿no? La sanación viene por ahí también. Pero bueno, me parece que esto en términos de, no sé, yo a veces trato como de buscar cuestiones más operativas sin reducir todo esto a riqueza de este planteo, pero bueno, es eso como que uno a veces, leyó un texto y está en una clase, está, y después con posterioridad le hace como el clic, no sé cómo decir. Yo tengo algunos recuerdos, por ejemplo, de estas experiencias que uno trata de, bueno, ¿cuándo te pasó esto? ¿Tenés algún ejemplo, algo para mostrar algo de este orden que es complejo? Y bueno, a mí, por ejemplo, en términos concretos me acuerdo, Las palabras y las cosas es un texto muy complejo de Foucault. Y bueno, y yo cuando estaba estudiando la licenciatura en educación en la Facultad de Humanidades, tuve en epistemología, que era una de las materias que había en el plan 91, un profesor que nos hizo, bueno, el contacto que yo tuve en mi vida con Foucault, nunca había leído nada, justo con qué, bueno, con las palabras y las cosas, ¿no? Unos capítulos, sobre todo el final de los textos. Y yo me acuerdo que ahí hice el trabajo, probé la materia, pero y me acuerdo que a posterioridad yo después volví en un grupo de investigación a leer a Foucault el texto, y bueno, y ahí me cayeron las fichas de un montón de cosas que yo como que no había entendido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, capaz que nada que ver, pero es como un ejemplo de cómo a posteriori esas cosas que las tenía ahí se actualizan de un modo, y bueno, y cambian, no sé, capaz que ese ejemplo no sirve para nada, pero como tratando de mostrar esa ambigüedad de relación pasado-presente, no sé. Capaz que, no sé, Sí, eso es justo la cronogénesis, ¿no? La aprendes después.
Anda a saber cuándo. No se Pero que puede estaban medir. ahí, estaban las cosas ahí, estaban esos conocimientos, pero como que habían quedado como que, no sé. Sí, esto Y es como, del perdón, sentido nuevo, ¿no? Porque, nada, uno a veces lee algo y bueno, y entiende, y de alguna manera aprende y entiende, ¿no? Una cuestión, y después cuando vuelve quizá a ese texto, o vuelve a ese tema, o lo vuelve a contrastar con otras cuestiones, lo entiende de una manera totalmente diferente, ¿no? Este, está bueno, a mí me pasó también ahora hace poco con San Agustín, porque bueno, hace años trabajamos con la interpretación que hace Beares, y yo he leído más de una vez de Magistro, ¿no? Y bueno, como que tenía una comprensión de ese texto, hasta una familiaridad para trabajarlo, y bueno, estudiando en la licenciatura en filosofía con otras lecturas de San Agustín, donde trabaja el problema de la memoria, donde trabaja el problema del tiempo. Y bueno, realmente cuando este año volví a leer a San Agustín de Magistro, nada, lo entendí de una manera muy diferente, realmente, como que bueno, entendí un montón de cosas sobre lo que antes para mí estaba muy claro y ahora no me quedan tan claras, pero no desde otro lugar del entendimiento ahí. Y bueno, creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Algo que, nada, para mí estaba entendido de una manera y bueno, hoy le doy otro sentido. ¿No? Por haber leído otras cosas de San Agustín que de alguna manera están relacionadas con lo que trabaja en ese texto. no, en relación a eso yo quería agregar que, por ejemplo, en las evaluaciones que antes poníamos logrado, en proceso, no logrado. Y ahora el no logrado como que no está, porque en realidad siempre hay un proceso, por más que no haya logrado totalmente el propósito que nosotros nos establecimos, siempre queda una semilla. En algún momento algo va a captar, cuando decante eso, o en alguna situación en que pueda establecer otras relaciones, algo va a surgir. Sí, sí, el tema, mismo la evaluación, ¿no? Afectada por esta teoría y por estas cuestiones de la temporalidad, uno dice, bueno, ¿y qué evalúo cuando evalúo? Y bueno, hay una distancia ahí, ¿no? Entre los efectos de la enseñanza y también, pues, habla mucho Violeta Núñez, habla Frigerio, Estanislao Anteno, hablan esto, ¿no? De lo incalculable, también algunos franceses también afectados por el psicoanálisis, esto de lo que tiene la educación de incalculable, ¿no? También en estos términos, porque bueno, los efectos en términos temporales no los podemos, hay temporalidades múltiples y qué efectos la enseñanza en un determinado tiempo va a tener sobre, no se pueden calcular, uno cuando evalúa no ve todo eso, una partecita ve algo, ¿tá? Pero no, hay una dimensión incalculable de efectos de lo que produce la transmisión que excede el cálculo que se puede hacer, ¿no? Esto también afectado por cierta medida por Derrida, también esto de lo incalculable. Pero bueno, me parece ahí que hay que se abre ahí toda una cuestión a partir de esta afectación del psicoanálisis a la teoría de la enseñanza y a la educación en términos más generales, que aporta eso, ¿no? De esta otra dimensión que no son, van por otro lado, ¿no? Del inconsciente, que son procesos que las temporalidades son justamente diferentes, ¿no? Bien diferentes. Y aquí en el 811 hace como un esquemita ahí, ¿no? Entonces acá en el 811 dice, el modelo freudiano puede aportar algunas precisiones al respecto. Lo que sucede retroactivamente no es lo vivido en general, sino electivamente lo que en el momento de ser vivido no pudo integrarse íntegramente a un contexto significativo. La modificación con posterioridad viene desencadenada por la aparición de acontecimientos y situaciones que permiten al sujeto alcanzar un nuevo tipo de significaciones y reelaborar sus experiencias anteriores.
Y bueno, esto es otra cita también del diccionario de Freud, ¿no? Sí, sí, que esto me parece bien importante, ¿no? Porque, bueno, una de las cuestiones que Freud más trabaja, sobre todo en textos más posteriores, ¿no? También como, no corrección, pero sí como aclaración, sobre todo de sus estudios sobre la histeria, ¿no? Donde, bueno, Freud inicialmente postulaba esto de que, bueno, son no, recuerdos traumáticos infantiles relacionados a la sexualidad, lo que de alguna manera motivan la emergencia de ciertos síntomas histéricos. Bueno, pero Freud traía estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que no necesariamente hablamos de experiencias reales, sino incluso de fantasías, fantasmas, ¿no? Que de alguna manera al ser motivados por ciertas experiencias o acontecimientos posteriores, ¿sí? No solo que se modifican, sino que además adquieren en esa modificación ulterior una efectividad psíquica, es decir, ¿no? Adquieren cierta investidura que genera, por ejemplo, ¿no? Los síntomas histéricos. ¿No? Hay ahí como una doble cuestión. Por un lado, no es del orden de la realidad, digamos, necesariamente esas experiencias, ¿no? Y al mismo tiempo que lo que se modifica ulteriormente y adquiere esa investidura psíquica capaz de generar ciertos efectos, por ejemplo, patógenos, ¿sí? De alguna manera es cualitativamente distinto a aquella, ¿no? Experiencia que no pudo ser significada. ¿No? Y en general está motivado, bueno, al decir de Freud, por ejemplo, ciertos acontecimientos a nivel de la adolescencia que generan, ¿no? En muchos casos de histeria, ¿no? La emergencia de los primeros síntomas histéricos y bueno, otras cuestiones que ahí trabaja. Bueno, yo diría que estamos llegando al cierre de la clase, yo diría de no agotar totalmente los capítulos, estas cosas que ya, como estas fichas que les traje, que leímos en voz alta, que les trajimos con Felipe, y bueno, son como las centrales para entender esto que estamos. Después hay un montón de ejemplos, no sé, Marén con estos ejemplos de la matemática y otras cuestiones que se va como por las ramas porque realmente es muy complejo, quédense como con estos elementos centrales que subrayamos en la clase, ¿no? Y bueno, la semana que viene vamos a trabajar de Cotelé apenas, que es otra de las investigaciones fuertes que el departamento ha trabajado sobre esta cuestión de, siguiendo con la afectación del psicoanálisis, bueno, esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo en la enseñanza, qué relación hay ahí para una teoría de la enseñanza con la dimensión de lo corporal. Pau, te corto, pero tenemos una Sí. semana antes que tenemos marcados los textos de Beares y Ana María, antes de la cuestión del cuerpo. No, el cronograma, pará. Los textos de me didáctica salté mínima. una semana. Me salté una semana, estoy como, ¿qué me pasó? Me olvidé de una semana entera. Sí, tenés razón. No lo vamos a interpretar. Sí, tal cual. Bueno. Sí, tal cual, no lo interpreten. Didáctica mínima, ¿no? Sí. Sí. La didáctica mínima y el texto de... Sí, tal cual. Bueno. Trabajemos con lo que estaba planificado, tal cual. Yo me salté nada más una semana, gracias por aclarármelo. Todos estos trabajos están en el libro de Beares. Y bueno, trabajamos un poco más con estos textos de Yevalar y la interpretación que hacen en la clase que viene. Y bueno, y el viernes de la semana que viene trabajamos didáctica mínima. Y la otra recién trabajamos con las cuestiones del cuerpo. Disculpen, pero no sé, un lapsus. Ahí me salté una semana entera, así, se me voló. Qué cómico. Fin de año. Estamos llegando. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Seguimos con Yevalar entonces la clase que viene, a partir de, bueno, de los textos estos Buenísimo. de los compañeros del equipo. Bueno, muchas vemos. gracias. Gracias. Chau. Chau, nos Gracias, que vemos. pasen bien. Chao, buen fin de un beso. Gracias.